a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. El libro de Romanos es el libro más de teoría que hay en toda la Biblia. El libro fue escrito en 57 AD en la primavera. It was written in 57 AD in spring. It was written in Corinth. En Corintios estaba escrito. Paul is the one. Pablo es que habla en el libro romano, but it was written by someone else that while Paul was talking, the other person was writing. Esa es costumbre que tenía muchas veces muchos libros en la Biblia. Uno hablaba y el otro escribía. Jeremías, porque lo que es conocido de Jeremías no fue escribido de Jeremías, fue escribido de un escriba que escribía lo que Jeremías hablaba. Vamos a ir para Romanos capítulo 16, versículo 22. Que si tú oyes un nombre ahí, en el principio dice Pablo, apóstol, cuando vemos a ver que escribe esto es otra persona diferente y no es para asustarlo, no es que Pablo, no fue la palabra de Pablo, sí fue la palabra de Pablo, no fue otro escribiendo esa palabra que Pablo hablaba. Versículo 22 dice, yo Tercio, que escribe la epístola, os saludo en el Señor. I, Tertius, who penned this epistle in the Lord, greet you. He was the one that was writing for Paul. He was the scribe. He was the guy that wrote for Paul. La Biblia es un libro de 76 libros. It's a book of 66 books. The book of Romans is the one that you mostly get most doctrines from. El libro que más uno coge la doctrina. Del capítulo 1 hasta el 3 habla de juicio. First chapter 1 to 3 it talks about the judgment. It talks about the judgments of the Gentiles, the people that are not Jewish. It talks about the judgment of religious people. And it talks about the judgment of the Jewish people. And if you read chapter 1 to chapter 3, si uno lee capítulo 1 hasta capítulo 3, te va a saber que todo eso es resumido en que todo el mundo es pecador. El resumen de los primeros 3 capítulos es que todo el mundo es pecador. Vamos a irnos para Romanos 3. Versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. The whole world is judged that everyone is under sin. Que todo el mundo está bajo el pecado. Y pues entonces Pablo cita Salmo 14, Salmo 53 y cita unas cuantas versículos en la Biblia más, probando que el hombre está bajo pecado. En capítulo 4 hasta el 8 vemos la ley y la gracia. Pablo hace la referencia entre la ley y la gracia y empieza a hablar acerca de eso. Empieza a hablar sobre la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se pasa diciendo, yo tengo ocasión para pecar, porque yo no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, y la Biblia dice que no. Vamos a ir para Romanos 6. Hay mucha gente de liberales que dice, que una vez salvo, siempre salvo. Yo puedo hacer lo que me da la gana.
Dice la Biblia, ¿qué pues dijimos? Perseveremos en el pecado, el pecado, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como vivimos aún en él. Y pero se habla acerca del bautismo. Hay 3 partes en el libro de Romanos que habla acerca del bautismo. En capítulo 1:4 de Romanos habla que Jesucristo fue declarado, hablando de la sucesión de Cristo, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio de la sucesión, que la gente le dio cuenta que ya es hijo de Dios, que ya Dios en la carne por medio de la sucesión. En el bautismo, en Romanos 6:1 hasta el 6, vemos que el bautismo y la resurrección de Cristo es igual, es simbólico. Cuando la persona es bautizado, es simbólico de la muerte y la sucesión de Cristo. Seguimos leyendo esos versículos, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seamos en la sujeción, en su sujeción. Vamos a irnos para Romanos 10, 9 y 10, que nos dice algo bien importante. Que la importancia, mucha gente piensa que son salvos y no creen en la sujeción de Cristo. Y si nosotros no creemos en la sujeción de Cristo, lo vamos a perder. Porque dice la Biblia que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confesa para salvación. El más importante base en el cristianismo es creer en la sujeción. El que no cree en la sujeción no está creyendo en la palabra, no está creyendo en lo que Dios mandó a nosotros para creer. El libro de Romanos, capítulo 9 hasta el 11, habla acerca de los judíos. Y habla también una pregunta que mucha gente le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué me cogiste? Vamos a ir para el capítulo 9. Vamos a ir al versículo 19. Adiós, salud. Capítulo 9, versículo 19. Hasta... What? Yeah. Hasta el 24. ¿Alguien me puede leer? Chapter 9, verse 19 to 24. Para hacer
Amén. En otra palabra, ¿quién somos nosotros para preguntar a Dios, Señor, por qué tú nos hiciste a nosotros así? Señor, porque hay mucha gente que se pasa preguntando al Señor, Señor, ¿por qué yo me paso con estos problemas, Señor? ¿Por qué yo no puedo cambiar, Señor? Porque Dios forma a nosotros en la manera que quiere formarlo. Y muchas veces forma a nosotros por forma de caída. ¿Cuánta caída nosotros necesitamos recibir hoy en día para entonces orar? Hay muchos cristianos hoy en día que no oran, pero cuando pasa la caída, entonces son los primeros que se levantan para el altar para orar. Hay muchas veces que el Señor necesita permitir problemas en nuestra vida, para entonces nosotros podemos buscar en Él. Hay gente que no ora a Dios, entonces necesita pasar un problema, para entonces estar hincado y decir, Señor, ayúdame acerca de este problema. Y el problema es con nosotros, como nosotros humanos, es que el Señor necesita permitir cosas que pasen en nuestra vida, para entonces nosotros buscar en Él. Y el libro romano resume eso a nosotros. Habla de la salvación de los judíos también. Esos capítulos está hablando a los judíos, pero también está hablando a los gentiles. Lo más que trae a un creyente es que no nada más son los gentiles que son salvos, sino los judíos. Romanos 11:26 dice, y luego toda Israel sea salvo, como está Cristo. Que Dios tiene un propósito para traer salvación a los judíos también. Ese tiempo había muchos gentiles, como hoy en día, que dice, que la iglesia es la única que va a ser salvo, y entonces dice, los judíos no tienen valor. Y el Señor nos muestra a nosotros que los judíos sí tienen valor. Nos dice a nosotros aún, y nosotros necesitamos ayudar a los judíos, financieramente. Romanos 15, esa cosa que ya nosotros habíamos hablado, ese versículo antes, vamos a leerlo. 15:27, pues les pareció bueno y somos deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, debe también ellos ministrar los materiales. Y si nosotros hemos recibido beneficios de los judíos espirituales, debemos ayudar a los judíos financieramente. En capítulo 12 hasta el 15 nos habla acerca de cómo el cristiano debe vivir. Y el capítulo 16 habla de los saludos que Pablo saluda a tan fulano y atrás. Menos vemos que Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, 16 y 18, hasta 18, resume, 16 hasta 17, perdón, 16 y 17, resume el libro de Romanos. Estos versículos es exactamente lo que estaba leyendo Martín Lutero antes de empezar la Reformación. Estos versículos, es justo por la fe vivía, era lo que tocó Martín Lutero para irse contra la iglesia romana. En el mismo también había un hombre llamado Augustín que se convirtió por un versículo que estaba en capítulo 13. La Dios, aleluya, te alabamos. Capítulo 13, versículo 12, ese versículo convirtió a uno que se llama Augustín a Dios, que dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechamos pues las horas de la tiniebla y vistamos la armadura de la luz, haremos como el día honestamente, y no con gloretía y borrachera, y no con lojuras y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no pobreciáis para desear de la carne. Que somos nosotros cristianos para vivir en los deseos del Espíritu, en la cosa de Dios, la cosa que está arriba y no la cosa que es temporalmente.
porque ya la noche ya estaba ansía, ya la noche ya llegó. Necesitamos andar en la luz de Cristo porque somos la luz. Jesucristo dijimos que somos la luz del mundo. El libro de Romanos es un libro bien lindo para leer. Vamos a pensar, vamos a leer unos cuantos versículos acerca de eso. Vamos en Romanos capítulo 1. Gloria a tu nombre, Jesús. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Él se llamaba siervo de Jesucristo, que era su sirviente. Jesucristo era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol viene siendo mensajero, uno que es enviado, uno que es mandado, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él vino de la raza de los judíos, menos era de la semilla de David. David era su ancestor, era según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Él fue declarado que era Hijo de Dios, que era Dios por medio de la sujeción. Cuando él se levantó en los muertos, la gente se dio cuenta que era más que un humano, era más que un rabí, era más que cualquier otra cosa, que era ciertamente algo verdad. En la sujeción hubo 500 gentes en el mismo tiempo que vio a Jesucristo resucitar. Pero qué cosa y qué pena que cuando vieron a Jesucristo resucitar, nada más había 120 en el día de Pentecostés que hicieron caso a la palabra de Jesús. 500 gentes que estaba viendo a Jesucristo subir al cielo, y nada más 120, ni mitad, ni 1/5, 1/5, un poquito más de 1/5, que ciertamente se quedó y esperó por la promesa del día de Pentecostés. Dice, y por quien recibimos la gracia y apostado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también nosotros llamados de ser Jesucristo, somos de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos y somos santos. Santo significa separado para Dios. El momento que una persona se convierte, es declarado un santo. Gracia y paz a vosotros. Yo quiero decir algo, que toda carta que ha escrito, Romanos, 1 Corintios, Efesios, 2 Corintios, toda dice gracia y paz. Nunca ellos dice paz y gracia. Vamos a ir para 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros. 2 Corintios, el libro y pues. Capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Gálatas, el libro y pues. Capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sea a vosotros. Efesios, capítulo 1.
versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Y sigue leyendo uno libro por libro y nunca cambia. Todos los libros dice gracia y paz. ¿Por qué razón dice gracia y paz? Porque la persona no puede tener la paz en Cristo y si no es por la gracia. Y si no es por la misericordia, el perdón de Dios, nunca podemos tener paz en nuestro corazón. Porque hay veces en nuestra vida que no sentimos el perdón de Dios. Hay veces en nuestra vida que pensamos que Dios no puede perdonar a nosotros por algo sencillo que podemos fallar. Pero Dios dice gracia. La gracia significa favor que tú no te mereces. Un regalo que tú no has merecido. Y puedo dar la paz en Cristo. La paz sentí. Jesucristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, la doy yo. Él ciertamente nos da a nosotros una paz, una confianza que podemos ir ante el trono del Padre sin culpar.